noches, Dios les bendiga. Nuevamente es una gran bendición, una gran alegría podernos conectar en esta noche y saludarles en este tiempo bonito que Dios nos permite de congregarnos en medio de su preciosa presencia. En esta noche quiero invitarlos a que nos unamos en oración por aquellas peticiones que ha venido realizando nuestro amigo, compañero y hermano Wilson Rodríguez acerca de sus familiares, sus amigos, poder estar unidos en oración por la salud de Erasmo Cuchimaqui, mi querido suegro, quien en este momento está hospitalizado, y las hermanitas Cuchimaqui allí están acompañándole, y por supuesto oramos a Dios porque sea Él trayendo sanidad, vida, largos años. Queremos más años de vida para don Erasmo. Que Dios le bendiga y le guarde allí en el lugar en el que está y sea manifiesto en su eterno amor, y que sea este un momento propicio para unirnos todos en oración en el momento en el que más necesitamos. Yo quiero en esta noche compartir con ustedes un mensaje que, como ustedes vieron en el título inicial, va a girar en torno a una pregunta que les estoy haciendo, que nos estamos haciendo en este tiempo, y es: ¿quién es Jesús para ti? La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Y esta pregunta, que al mismo tiempo espero que termine siendo la respuesta que todos podamos recibir en esta noche, está relacionada con el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, aquí, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Y bueno, las Biblias o la mayoría de traducciones colocan este título. Recuerdo, el título no hace parte de la inspiración divina. Los títulos los colocaron quienes han ido organizando los textos bíblicos para que tengamos de pronto un mayor entendimiento. Y ellos le han colocado como título decapitación de Juan el Bautista. ¿Y qué tal si vamos a la palabra del Señor en esta noche? Comienza el versículo 14, recuerda, Evangelio de Marcos, capítulo 6, vamos en el versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. ¿De qué se enteró Herodes? De que el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Versículo 16. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Herodes había decapitado a Juan el Bautista. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Versículo 20, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Subraya eso, sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Versículo 21, por fin se presentó la oportunidad en su cumpleaños. Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó.
Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentar al rey, al presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Wow. Vamos a orar. Oremos en esta noche. Pidámosle al Señor que sea tu Santo Espíritu, Dios, guardando nuestras vidas, fortaleciéndonos, revelando a ese Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, para que podamos tener ese encuentro personal y poder entender y reconocer quién es Jesús. Que no nos pase lo que a Herodes o a las personas que rodeaban a Herodes, que no sabían quién era Jesús. Por eso se preguntaban y por eso se contestaban a ellos mismos: de pronto es un profeta. Y Señor, sabemos que que eres profeta, por supuesto, pero que también eres sacerdote, que también eres rey y que cumples todo, absolutamente todo, para ser el Mesías. Y que eres el Mesías enviado de Dios para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Instrúyenos y muéstranos el camino que debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén. Y es que estamos ante un pasaje tremendamente impactante para todos, digamos, que vemos y que leemos este pasaje, sobre todo porque encontramos que es una situación y una condición muy similar a lo que sucede en tiempos actuales. Pero quiero introducirlos primero al Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos comienza en su primer capítulo, en el versículo 1, dice que es el principio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y termina el Evangelio Marcos diciendo en el capítulo 15, en el versículo 39, está el centurión allí parado enfrente de la cruz del Calvario y se encuentra con Jesús, y cuando Jesús ha expirado, entonces el centurión pronuncia esta frase que debe quedar grabada en el corazón de nosotros: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y es porque Marcos tenía un propósito al escribir este evangelio. Y el propósito de Marcos al escribir este evangelio era precisamente revelarnos a Jesús, y quería revelárselo tanto a los judíos como a los gentiles. Los gentiles, recordemos que son todos aquellos que no son judíos, o sea, nos incluía a nosotros, incluía a todas las naciones diferentes de las del pueblo de Israel. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando presenta a Jesús como principio del evangelio de Jesucristo, está hablando, cuando el judío escucha hablar de Cristo, él está entendiendo que Cristo es el Mesías, es el ungido, eso significa, y era el término utilizado por ellos para designar a ese Mesías tan esperado. Y cuando se habla del Hijo de Dios, pues es el concepto que tenían los pueblos que no eran los judíos y que tenían un concepto acerca de aquellos que eran más grandes, aquellos que tenían, de hecho en algún momento los griegos lograron designar, por ejemplo, a Alejandro el Grande, creían que era el Hijo de Dios y le designaban como Hijo de Dios, pues habían visto en Jesús cualquier cantidad de señales, habían visto en Jesús autoridad, habían visto en Jesús muchas cosas, rasgos característicos, y entonces el evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, entonces coge su pluma y comienza a redactar este evangelio, revelándonos que es el principio del evangelio. Evangelio son las buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. Lo que está transmitiendo Marcos es que este evangelio son buenas noticias,
son buenas noticias. En este tiempo de malas noticias, de hecho, estamos en un pasaje de malas noticias, porque cuando vemos que se decapitó a Juan el Bautista, pues decimos, pero ahí cuál buenas nuevas hay, ahí solamente hay malas noticias, pero el Evangelio son buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación están relacionadas con Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué lindo es que nosotros podamos entender que es muy importante tener un encuentro con Jesús, y que ese Jesús histórico, y que ese Jesús crucificado, y que ese Jesús resucitado pueda ser revelado en nuestras vidas y podamos comprender quién es Jesús. Por eso es que nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos tener un encuentro personal con Él como Cristo, el Hijo de Dios. Escucha esto: necesitamos tener un encuentro personal con Jesús como el Cristo, Hijo de Dios. En ese pasaje que les acabo de leer, como para seguirlos introduciendo y poderlo ir comprendiendo, tenemos varios contrastes. Mira, tenemos un contraste entre el rey Herodes y el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque precisamente el pasaje dice que se enteró Herodes ¿de qué? Se enteró de la fama de Jesús. ¿Y por qué Jesús estaba siendo famoso? Pues miremos los capítulos anteriores y nos muestran que los seguidores de Jesús comienzan a asombrarse porque Jesús obra con autoridad. Y la pregunta que se hacen ellos es: ¿y de dónde saca o de dónde tiene tanta autoridad? Y era que Jesús hablaba con autoridad, y dicen, no como los escribas y como los fariseos, sino que Jesús tenía una verdadera autoridad. Pero no así las autoridades. Las autoridades antes lo criticaban, lo juzgaban, lo perseguían. Desde un principio estaban acechándolo para ver qué hacía para poderle hacer el daño. Pero entonces vemos ese rey Herodes, y Herodes nunca fue rey. Es lo curioso. La tradición conoce a Herodes como rey, pero nunca fue rey, y al punto de que no solo no fue rey, sino que al final de su mandato como tetrarca de Galilea, él fue exiliado finalmente, porque va y le pide al emperador romano que lo nombre rey, y el emperador romano lo saca y lo destierra, y finalmente no solo no fue rey nunca, sino que terminó exiliado. Y se presenta el contraste con Jesús, el verdadero rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que llama la atención de este hombre. Y este hombre tenía una gran confusión, como ustedes se dan cuenta, y la vamos a ver más adelante. También vemos un Herodes con una esposa, una Herodías, y un Juan el Bautista, de quien todos pensaban que era Elías, o sea, era la reencarnación de Elías. De pronto Elías había resucitado, ya creían que en él obraba y actuaban los poderes de Elías o el espíritu de Elías. Algún concepto tenía, pero lo relacionaban con Elías. Cuando tú lo ves allá en el capítulo 1 predicando, y cuando los otros evangelios nos lo muestran con un vestido especial que utilizaba cuero. Se vestía con piel de animales y comía langostas y vivía en el desierto, etcétera, etcétera, y predicaba un mensaje bastante llamativo, el mensaje de arrepentimiento, y era un mensaje fuerte. Uno de ellos: arrepiéntanse, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, era un mensaje tremendamente fuerte, pero aún así dice la escritura que aún así acudían a él grandes cantidades de hombres para bautizarse para arrepentimiento y perdón de pecados. Y esta analogía está relacionada con Jezabel, allá en el Antiguo Testamento, Acab y Jezabel persiguiendo al profeta Elías. Recuerden que es Herodías la que pide la cabeza de Juan el Bautista, y en ese entonces es Jezabel la que pide la cabeza del profeta Elías. Entonces se marcan esas analogías. Y una última analogía, para no alargarlo más, está relacionada con el mensaje. Todos predican. Juan el Bautista, que es el pregonero, es quien es enviado para alistar el camino del Señor. De hecho, el evangelista Marcos
que para que tengamos también un poco en contexto, Marcos está escribiendo lo que Pedro le contó. Es Pedro realmente el autor del Evangelio, Marcos es el que lo escribe. O sea, todo lo que estamos recibiendo acá es lo que Pedro le contó a Marcos, y que entre otras Marcos es el primer evangelio que se escribe. Entonces vemos que Juan el Bautista viene a alistar y a preparar el camino del Señor, y el Evangelio comienza diciendo que se cumple en él la profecía tanto de Isaías, porque dice como dijo el profeta, y entonces mencionan de una vez la profecía en la que él vendría a alistar el camino del Señor, y nos inserta de una vez con el cumplimiento profético en la vida de Juan el Bautista. Entonces Juan llega con un mensaje de arrepentimiento, y ese mensaje de arrepentimiento se encuentra con una persecución que es la que realiza Herodes con su esposa, y finalmente la decapitación, o sea, la muerte. Y la analogía está con la de Jesús, porque Jesús viene con el mismo mensaje. Cuando Juan el Bautista es arrestado, Jesús inicia su ministerio predicando el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje o la misma situación que va a recibir que Juan el Bautista. Va a ser después, a través de las autoridades judías, va a ser atacado, perseguido, etc. Y una relación entre Poncio Pilatos va a tener, digamos, la potestad para enviarlo a la cruz. O sea, predicación del evangelio de arrepentimiento, persecución y muerte. Y de igual manera vemos el pasaje anterior a este. Encontramos los discípulos, Jesús los acaba de enviar a predicar. Y si ustedes ven el versículo número 13, ellos están llegando de la misión que Jesús les había mandado, una misión evangelística. Y entonces se han dado cuenta que ellos están allí predicando el mensaje de arrepentimiento. Míralo tú cuando lo puedas leer. Predican el mensaje de arrepentimiento, están sanando enfermos, los endemoniados están siendo liberados. Y en el versículo 30, al finalizar, porque este pasaje se convierte en un paréntesis entre esa misión evangelística, entonces ellos vienen a darle cuentas a Jesús de lo que ha sucedido allí. Entonces el escritor viene y nos cuenta esta tremenda y trágica historia. Es un pasaje que es un paréntesis entre esa comisión evangelística. Qué interesante, ¿verdad? Y es para introducirlos precisamente en el mensaje que tengo para ustedes en esta noche. Por eso es que creo que todos los cristianos, mira, absolutamente todos los cristianos debemos tener claro que el mensaje del evangelio está relacionado con el arrepentimiento y perdón de pecados, sin importar el nivel de autoridad o posición social. Eso de que rezar y pecar es empatar, eso es una falacia, es una gran mentira. Eso de que yo rezo, pero yo peco y rezo y empato, estás completamente equivocado. El mensaje del evangelio es algo completamente diferente. ¿Y qué tan necesario en estos tiempos que el mensaje del evangelio pueda llegar a nuestras casas y a nuestras vidas para una transformación verdadera, que podamos ser transformados? Por eso yo quiero presentarles a ustedes en esta noche, sin irlos a aburrir y sin alargarme mucho, 3 razones por las cuales es importante conocer a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios. 3 razones por las cuales es importante conocer a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios. Y mira esto, y tener un encuentro personal con Él. Y te las voy a resumir, iniciando para a medida que las vamos extrayendo las puedas ir repasando. Mira, la primera es porque no tener un encuentro personal con Jesús te va a mantener confundido. Vas a estar confundido. Cuando no tienes un encuentro personal con Jesús, vas a estar confundido. Porque si no tienes un encuentro personal con Jesús, vas a vivir entre 2 pensamientos. Y porque si no tienes un encuentro personal con Jesús, vas a querer complacer al mundo. Vas a estar confundido, vas a vivir entre 2 pensamientos y vas a complacer al mundo. ¿Qué tan importante es que conozcamos a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Vuelvo y te pregunto.
Y vamos a desarrollar el primer punto. El primer punto es, vas a estar confundido si no tienes un encuentro personal con Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. ¿Cuáles milagros? Juan el Bautista nunca hizo milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Qué miedo el que tenía Herodes. En efecto, Herodes mismo había mandado a que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Es importante tener un encuentro personal con Jesús, porque si no vas a estar confundido. Confundido y tan confundido como estaba Herodes y como estaban las personas que le asesoraban y que estaban cerca de Herodes, que no sabían quién era Jesús. Tú necesitas un encuentro personal con Jesús para tener claridad de quién es Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es el Cristo. Jesús es el que perdonó todos tus pecados, tus faltas, que te trajo a libertad. Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús también es el Dios encarnado. Jesús es Dios, lo dice y lo revela el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, versículo 1, cuando nos dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra se hizo carne, versículo 14, y habitó dentro de nosotros. Entonces Jesús es esa misma palabra y es ese mismo verbo encarnado, es ese mismo Dios que se hizo carne y que habita dentro de nosotros. Es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces tenemos que tener ese encuentro personal con Jesús para poder tener una idea completamente clara y no estar confundidos. Qué triste es que nos pregunten quién es Jesús y no podamos responder y nos toque como Herodes decir que Jesús es la encarnación de un profeta o que fue que el profeta resucitó, etcétera, etcétera. Entonces, no tener ese encuentro personal con Jesús nos va a tener confundidos. Qué importante es para nosotros que tengamos ese encuentro con Jesús para poder arrepentirnos. Sin conocer a Jesús, muy difícilmente vamos a podernos arrepentir. Recuerda que el mensaje de Jesús era arrepentir, era el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es dejar de hacer lo que estábamos haciendo, que sabemos no agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Se acuerdan que les dije, subrayen esto que dice de Juan? ¿Recuerdan? Decía, era justo y santo. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que buscar al seguir el camino de Jesús, al reconocerlo, al tener un encuentro personal con Él, es que podemos finalmente andar en una vida de justicia y de santidad. Es que conocer a Jesús y tener ese encuentro con Él nos enamora cada día más y más de Él. Y nos tiene que llevar a obedecerle también, por supuesto. Tenemos que obedecerle porque enamorarme de Él y no obedecerle implica que no estoy cumpliendo lo que dice su palabra. En el Evangelio de Juan nos dice, si me amas, obedezca mis mandamientos. Entonces tenemos que dar muestra del amor obedeciéndole al Señor. Y el segundo punto está relacionado entonces con que vamos a vivir entre dos pensamientos, y eso trae a mi cabeza también ese encuentro del profeta Elías allá en el Antiguo Testamento, cuando viene ante los profetas y ante el pueblo de Israel y les dice que hasta cuándo claudicaréis en medio de dos pensamientos. Estaban entre Baal, que era el dios de Jezabel y del pueblo de Israel que se había desviado, y estaba el Dios verdadero. Entonces, ¿están entre ese Dios o están entre el Dios verdadero? Y es que a veces no sucede eso. A veces
como que estamos en el camino del Señor, pero estamos por aquí también dando unos pasitos en el mundo. Y entonces no queremos desprendernos del mundo, pero el domingo vamos a la iglesia y entonces nos vamos y venimos, vamos y venimos. Y lo que está sucediendo acá es que la propuesta que yo les estoy haciendo a ustedes es tener un encuentro personal con Jesús. Nos tiene que implicar y nos tiene que llevar a no vivir entre dos pensamientos, pero si no tienes ese encuentro con Jesús, vas a vivir entre dos pensamientos. He escuchado muchas veces esta frase y tal vez yo la pronuncié alguna vez, es que yo sé que seguir el camino de Jesús es bueno y debo hacerlo, pero es que hay cosas a las que yo no quiero renunciar. Tienes que renunciar a algunas cosas. Juan el Bautista lo hizo. Cuando tú lo ves y cuando ves la historia de Juan y cuando conoces su contexto, vas a entender que Juan el Bautista era de una línea sacerdotal, hijo de Zacarías. Zacarías, cuando comienza el Evangelio Lucas, nos lo muestra allí ministrando en el templo. Era un sacerdote. ¿Y quiénes más que los hijos de los sacerdotes eran los que te seguían el legado? O sea, tenía que estar en el templo, tenía que estar usando la vestimenta sacerdotal, tenía que estarse alimentando con la comida y con las ofrendas que daban al templo, o sea, tenía todas las mejores condiciones, pero Juan el Bautista renunció porque él ya sabía, él había tenido un encuentro personal con Jesús y él conocía, ¿se acuerdan ese momento tan precioso en el que él ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Qué encuentro tan maravilloso el que había tenido Juan con Jesús, ese encuentro que había tenido con la Trinidad, en el momento en el que realiza el bautismo de Jesús y entonces se presenta la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado en el cual hallo contentamiento, y dice que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, la presencia misma de la Trinidad allí manifiesta, y Juan el Bautista había sido testigo de todo eso. Nosotros, tú y yo, hemos sido testigos de todo esto. Tenemos un encuentro personal con Jesús y ese encuentro personal con Jesús nos tiene que llevar a no andar entre dos pensamientos. Tenemos que andar en un solo pensamiento, el camino de Dios. Mira lo que dice acá en el versículo 19. Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Estaba por aquí sí o por qué no. O sea, me gusta el mensaje, como muchas personas que van a la iglesia, que se conectan, que buscan prédicas, que buscan mensajes, los escuchan, los oyen, pero apenas se acaba, cerrado, y no les quedó absolutamente nada. Y como que muchos a veces, ustedes que hablan muy bonito, dicen las cosas muy bien, claras, etcétera, pero al final lo que se necesita es ese encuentro personal. Por eso no me cansaré de insistir que tienes que ir a la fuente de la vida, y la fuente de la vida es la palabra de Dios. No te quedes con el mensaje de otro, ve siempre la palabra de Dios y busca el propio mensaje que Dios tiene para tu vida. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta noche para poder concluir es que es importante tener un encuentro personal con Jesús, porque si no vas a querer complacer al mundo. Mira que Herodes, después de semejante escena, es una escena completamente real y que se puede extraer para el contexto actual y que sabemos que sucede en un país como Colombia, lamentablemente muchas veces. Entonces, una familia, un hombre, padre de familia, con una mujer que se había casado con su hermano, se divorcia de su hermano, viene y se casa con el hermano, trae la niña, es una niña menor de edad, la pone a bailar en medio de un montón de borrachos. Esta niña baila, les agrada, a ellos les gusta lo que la niña está haciendo, seguramente un baile sensual de esos que se utilizan allá en el oriente, al estilo geisha, yo no sé, y quedan ellos extasiados al punto que Herodes, en medio de su alegría y de su furor, tal vez de su borrachera, le dice que le pida lo que quiera, que hasta la mitad del reino se lo entregaría. Y esta niña va donde su mamá, una mamá, miren el corazón de una madre a una niña que está educando, que está creciendo, que ya tiene un mal ejemplo de parte de sus padres, pero que ahora va y le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿A qué papá, a qué mamá se le ocurre
pedirle o darle un premio, un trofeo de esta categoría a una niña. Y es la descomposición social a la que hemos llegado. No creas tú que era en esa época. En esta época sucede también. Y en esta época sucede precisamente porque hay una ausencia total de la predicación del evangelio, del arrepentimiento. Porque tal vez estamos buscando es que me vaya bien, es que me sienta bien. Porque a veces estamos buscando a Dios solamente para que nos dé. Estamos buscando a Dios para que me sane, para que me dé una casita, para que me dé un carrito, para que me ayude a tener éxito y éxito y éxito y éxito, olvidándonos de que el verdadero éxito es tener a Jesús en el corazón, es tener ese encuentro con Jesús. Si no tenemos ese encuentro con Jesús, olvídate, no hay absolutamente nada que sirva, no hay absolutamente nada que tenga valor para nuestras vidas. Por esa razón, si tú no tienes un encuentro personal con Jesús, vas a querer complacer al mundo. Complacer al mundo es como cuando vamos con los amigos, ¿no? Y entonces los amigos nos dicen, camine, vámonos de farra. Y nos vamos de farra, entonces tú, no, pues es que yo no voy de farra, yo tengo un compromiso en la iglesia, tengo que ir a la iglesia, o tengo que ir a hacer determinada, tengo que ir a cumplir con mis funciones en mi hogar, tengo que ir a educar a mis hijas, tengo que ir a acostarlas, tengo que ir a orar, a hacer el devocional que lo hacemos todas las noches, etc. No, camine, vamos. Entonces termina yendo por allá y así empezamos a dejarnos arrastrar y así comienza a hacer el mundo su entrada en nuestras vidas. Por eso necesitamos tener ese encuentro personal con Jesús. Qué importante es tener un encuentro personal con Jesús. Mira, el mensaje de arrepentimiento y confesión de pecados me tiene que llevar a renunciar a la lujuria, a renunciar a lo que el mundo atrae, a renunciar a todas aquellas cosas materiales y simples a las que el mundo me quiere meter y me quiere sumergir, la televisión, la publicidad, la economía de consumo, las cosas materiales, un carro cada vez son mejores, más finos, más bonitos, etcétera, etcétera, más atractivos, y nos van llevando y nos van llevando y nos van absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, de tal manera que finalmente no es que nos queramos complacer nosotros, sino que queremos complacer a los demás y los queremos complacer mostrándoles lo que hemos alcanzado, como si las cosas materiales pudieran ser para complacer al mundo. Por el contrario, todo lo que nosotros recibimos y todo lo que nosotros tenemos es de Dios, es lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Claro, es necesario que lo aprendamos y que lo sepamos administrar. Mira, no se trata de escuchar sermones. No se trata de escuchar sermones, porque nos parece que la persona habla bonito, que habla bien, que me dice lo que yo quiero escuchar. Se trata de un verdadero arrepentimiento. Se trata de que tengas un verdadero encuentro con Jesús. Si tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, escúchalo bien. Si tienes ese verdadero encuentro con Jesús, entonces no vas a andar entre dos pensamientos. No vas a andar confundido y no vas a querer complacer al mundo. Vas a querer complacer al único Dios verdadero y que esa sea la meta de nuestras vidas, poder complacer al Dios verdadero. Que todo lo que hagamos, como dice el apóstol Pablo, sea como para Dios. Que todo lo que nosotros tengamos, sepamos y lo tengamos completamente claro, que es porque Dios nos lo ha dado. Mira, un encuentro personal con Jesús lo tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el maestro top 5 allá en esa época. Se había educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros, era tal vez el Harvard de la época. Conocedor de la ley al pie de la letra, no como nosotros que no sabemos un versiculito. Él se sabía completamente la ley y no solo se la sabía, la interpretaba. Me refiero al Pentateuco y seguramente a la Tanakh. Se la sabía completa y la sabía interpretar, pero era perseguidor de los cristianos. Los perseguía, atacaba, al punto que dijo que si alguien no merecía ser apóstol era él, que había perseguido a la iglesia del Señor, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Recuerdan? Iba camino a Damasco y en el momento en que cae viene esa luz resplandeciente que le pregunta a él: ¿quién eres, Señor? Y la luz resplandeciente, de allí sale una voz que le dice: soy Jesús, aquel al que tú persigues.
Y es la necesidad que tenemos nosotros de tener ese encuentro con Jesús. Muchas de las cosas que podamos estar haciendo pueden ir en contra de lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Tener un encuentro personal con Jesús nos tiene que llevar a enamorarnos de Él. Nos tiene que llevar a conocer su palabra. Nos tiene que llevar a que cada día queramos vivir en una vida de justicia y de santidad. No es fácil. No es fácil en una economía de consumo que nos absorbe, en medio de una generación que va creciendo y que se ha levantado incrédula, una generación que quiere ir en contra de las reglas y en contra del absolutismo, desconociendo que el único absoluto es Dios, y entonces para ellos no hay nada absoluto porque todo es relativo, ni siquiera Dios existe. Pero esos no somos nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, al reconocer a Jesús, debemos buscar ese encuentro personal con Él para comenzar una vida nueva, una vida y un camino completamente nuevo. En esta noche yo te quiero invitar, si no has tenido el encuentro personal con Jesús, a que lo tengas. Ten ese encuentro. Mira lo que dice el capítulo 3 de Apocalipsis en el versículo 20. Dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo abriré, entraré, cenaré con él. Si alguno oyere mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. No se trata de que nosotros escuchemos pero cerremos nuestras puertas, se trata de que la abramos para que Jesús entre a nuestras vidas. Si Jesús entra a tu vida, mira, es posible que las cosas no se te vayan a solucionar de la noche a la mañana, es posible que no te vaya a llegar la sanidad en el momento en el que tú la estás esperando, o que vayas a conseguir el trabajo que estás esperando, o que las cosas se vayan a solucionar de un día para otro, porque no se trata de magia. Se trata de vivir con Jesús, se trata de tener una relación con Jesús. Y tener una relación con Jesús implica, escúchame esto, implica que aunque no tenga trabajo, mi corazón esté en paz. Que aunque esté enfermo, mi corazón esté en paz. Que aunque el milagro no se haya hecho, mi corazón esté en paz. Porque cuando venimos a Jesús, Él trae paz a nuestros corazones. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que tengas ese encuentro con Jesús. El tiempo es hoy. Aprovechemos que lo podemos hacer. Mira como dice el profeta Isaías: buscad a Dios ahora que puede ser encontrado. Busquémosle a Él hoy, ahora que todavía le podemos encontrar, ahora que todavía nos puede escuchar, ahora que todavía hay oportunidad para cada uno de nosotros. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje tremendamente valioso, es un mensaje tremendamente poderoso, es un mensaje que nos tiene que llevar a una vida mejor. Si nosotros lográramos ser transformados a través del mensaje del arrepentimiento, y otros pudieran llegar y ser transformados a través del mensaje de arrepentimiento, podemos estar seguros de que el mundo va a cambiar. El mundo será mejor cuando aceptemos el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Un encuentro personal con Jesús es lo que necesita todos y cada uno de nosotros, todos los seres humanos, absolutamente todos. Es lo único que transformará nuestras vidas. Oremos esta noche. Padre precioso, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras un gran contraste entre un rey falso y el rey verdadero. Un contraste entre el que viene a preparar el camino y entre el que es el camino. Y nosotros en esta noche, Señor, nos situamos en el lugar del que prepara el camino. Somos pregoneros para la venida tuya, para tu regreso. Y que como pregoneros, Señor, de tu regreso podamos andar en una vida de santidad y en una vida de justicia. Señor, ese encuentro personal que necesitamos contigo, que queremos tener todos los días de nuestras vidas, que queremos reconocer, que queremos experimentar en nuestras vidas. Danos la capacidad y la posibilidad de tenerlo, Señor. Y quita de nuestras mentes, Padre Santo, toda confusión que podamos tener.
No permitas que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos estén confundidos. Que podamos, Señor, cavilar en un solo pensamiento y por supuesto, Padre de la gloria, que podamos ser embestidos de tu poder, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia y de tu gran amor incalculable. Oramos en este tiempo pidiéndote, Señor, que te glorifiques en la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí conectados, los que se conectarán más adelante. Bendice sus hogares, sus casas, sus familias. Allí aquellas personas enfermas, Señor, don Erasmo, Padre Santo, toca su corazón en este momento. Llénalo de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Que no le falte tu presencia, Señor. Ese encuentro verdadero contigo para aquellos que están enfermos en estos momentos, que yacen en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en las prisiones, en las cárceles, en los lugares de pecado, Señor, que puedan ser tocados e impactados por el poder de tu palabra, para que alcancen el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados. Sabemos, Señor, que no hay pecado que tú no puedas perdonar, lo sabemos, y que no hay nada mejor que una persona pueda arrepentirse y tú le recibes con tus brazos abiertos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amigos queridos, Dios les bendiga, tengan una bonita noche y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, el día viernes a las 7:30 de la noche. Que Dios les bendiga, chao, chao, bendiciones para todos.